Las raíces históricas del cuento, Vladimir Prop. Con las raíces históricas del cuento, Vladimir J. Prop sienta las bases de un análisis histórico de los cuentos populares, poniendo en relación una enorme masa de materiales etnológicos, desde África y América sobre todo, pero también del mundo clásico europeo, del Antiguo Oriente, de los pueblos esquimales, etc. Con los cuentos populares rusos y soviéticos y consigue llegar a demostrar que los cuentos son un reflejo históricamente localizable de concepciones míticas anteriores a ellos. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? El problema fundamental, según el autor, es buscar cuál es el origen histórico y folclorista del cuento, pues de esta manera identificar las razones del porqué de la existencia de dicho cuento y cuánta verdad y mito se ha transmitido con el paso de los años. Significado de premisas. Las premisas que se van a manejar a lo largo del libro son estudiadas con detenimiento, puesto que a lo largo de la historia han existido premisas erróneas, como el de la escuela mitológica o también de la escuela finesa, que por su contexto histórico tuvieron ideas condicionadas a su estatus. El cuento como fenómeno de carácter superestructural. Al tratar de buscar en el cuento maravilloso su origen ideológico, se va descubriendo que este antecede a las formas tradicionales de producción y de vida, pues sus características van más allá que incluso el sistema feudal. Entonces, su origen debe ser confrontado con la realidad histórica del pasado, pues solo en este se puede encontrar su explicación. El relato maravilloso y las instituciones sociales del pasado. La investigación de este libro se centra en determinar bajo qué régimen social fue creado los motivos concretos del cuento, puesto que algunas instituciones parecen no venir de ningún lugar o tiempo determinado, pero que han afectado la vida de la población en su momento. Como, por ejemplo, si tomamos el régimen patriarcal y lo comparamos con los relatos, nos damos de cuenta de que los matrimonios son siempre entre el protagonista y una mujer de otro lugar. Esto es un reflejo de exogamia, que se dio por alguna razón, resultando extraño que no haya matrimonios en el mismo ambiente. ¿Existirá una correspondencia directa entre relato maravilloso y rito? Debido a que el tipo de texto analizado en clase no tiene que ver con el ámbito mitológico, para tratar de analizarlo nos centraremos en el objeto de carácter social que tiene esta historia, debido a que se podría decir que ambos tratan de transmitir el mensaje de otra edad, en el que un concepto de hegemonía entre personas no debe darse, por lo cual el fin social es generar un respeto entre todas las personas. La transposición del sentido del rito en el relato maravilloso. La transposición de sentido del rito respecto a la historia podría estar vigente en un proceso de cambio en el valor personal de los protagonistas, ya que debido al rechazo sufrido junto a la persona indicada, logran valorarse a sí mismos, creando un cambio con respecto a sus actitudes. La inversión del rito. La inversión del rito relacionado con la historia puede deberse a los hechos positivos que nacen en base al desprecio y las ofensas que recibieron los dos protagonistas por parte de la gente. Esto debido a que, al aceptar su contexto, logran afrontar la realidad de la mejor manera posible. El relato maravilloso y el mito. El mito tiene un rol social y en este caso se puede ver cómo tratar de dar un mensaje a todas las personas que por diversas circunstancias reciben burlas, para que llegue a aceptarse y convivir con esto, y también es una crítica a la sociedad con respecto al rechazo hacia diversos contextos. La mentalidad primitiva y el relato maravilloso. La mentalidad primitiva no conoce las abstracciones, se manifiesta en los actos y en las formas de organización social, en las costumbres, en la lengua, y es por eso que algunas de las situaciones que se narran cotidianamente en el cuento nos resultan inentendibles, pero gracias a la mentalidad primitiva logramos interpretarlas. Por ejemplo, cuando hablamos de mitos, ritos o cuentos maravillosos, logramos deducir todo lo que pasa a causas históricas. Las imágenes mentales que nos creamos toman forma histórica y no real. La genética e historia. Este concepto de investigación genética tiene la finalidad de darle explicación a los fenómenos, a la historia, al estudio y su desarrollo, y todo lo que no tienen un nexo fácil de explicar al interpretar los relatos. Existen momentos en que la genética precede a la historia y es ahí donde se necesita entender los fenómenos a los que se remota el cuento. El método y material. Determinan una de las categorías más importantes que se utilizan para juzgar la calidad general del artículo en el cuento maravilloso.
tomando en cuenta que no todo está dicho y definido y que existen muchas variantes que pueden ser tomadas como referencias en un estudio. Esto implica que existe una necesidad de dominar materiales no tan comunes como son los datos comparativos para no ocupar bases metodológicas erradas. Además, el método exacto debe dar a los lectores la oportunidad de plantearse una solución exacta. El cuento y las formaciones posteriores a él. Relatos como los ritos, los mitos, las formas de mentalidad primitiva que van apareciendo en el cuento maravilloso son consideradas formaciones anteriores al cuento. Todas las formaciones teóricas en el campo de las leyendas o la poesía que se puedan abordar dentro del relato pueden ser explicadas o con frecuencia se remontan a él. ¿Qué perspectivas se desarrollaron? En la perspectiva aparece con claridad el objetivo fundamental, mientras se van desarrollando escenas que se pueden relacionar con la realidad histórica y otras que se pueden relacionar con el realismo. El tener estas premisas presentes en el cuento maravilloso no quiere decir que exista ya comprobada la verdad absoluta de los hechos, sino que aún se deben hacer mayores estudios para lograr determinar con mayor detalle fenómenos concretos.